¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. La semana política de nuestro querido país ha estado marcada, como es natural, por la campaña presidencial, parlamentaria y de Cores. Una campaña que, como bien sabemos, está muy concentrada en lo presidencial, al menos en los medios de comunicación y en la opinión pública. Si ustedes han visto las encuestas, las referencias a lo que son candidatos a parlamentario o Cores, y particularmente Cores, son prácticamente insignificantes o simplemente no mencionados. Lo que es cierto es que hay una sensación de que quien salga electo presidente o presidenta el 19 de noviembre en primera o posteriormente en la segunda vuelta va a ser lo fundamental, porque todo lo demás debería alinearse en torno a eso. Ya hemos conversado en torno a que en el Chile hay otros temas también que importan, como es el tema del crimen organizado, lo que es la ocupación territorial, que las bandas organizadas asociadas al narcotráfico u otras expresiones de este crimen organizado transnacional tienen en nuestro país, y no solamente en la región metropolitana, van marcando ya una pauta de problemas mucho mayores que es necesario enfrentar. Enfrentar desde el punto de vista de la seguridad, de las condiciones que el Estado debe brindar a la ciudadanía, como también se suman aquellas del punto de vista educacional, del punto de vista sanitario, del punto de vista de las proyecciones de desarrollo que cada uno de nosotros tiene. En consecuencia, estamos hablando de grandes temas, pero que todos ellos tienen una focalización o una expresión a nivel local. Entonces, también estamos hablando de cómo se está articulando las decisiones que los presidentes están ofreciendo hoy día en sus campañas políticas con la implementación concreta en el lugar donde usted y yo habitamos, convivimos, y buscamos justamente nuestro lugar para poder proyectarnos. En este contexto, la violencia pasa a ser un elemento que cada vez está más presente y se le quita un poco el bulto en términos de verlo. Ya no se trata de esta violencia política o incluso terrorismo que hay en la Araucanía. Se trata de lo que pasa en las poblaciones y hoy día, incluso en plena campaña electoral, de las bombas o simulación de bombas que se colocan frente a comandos o sedes de partidos políticos. Y eso ya viene a representar un elemento de violencia creciente que se está instalando como algo normal, y la normalidad de esta violencia no es una buena noticia para la democracia bajo ningún punto de vista, independiente donde cada uno de nosotros pueda estar frente al escenario político que tenemos hoy día en Chile. La violencia, entonces, dentro de los últimos meses, se instala como un eje que hoy día reconocemos como parte de lo que en esta semana debiera estar en los medios de comunicación, pero que no se encuentra. ¿Qué es lo que encontramos en los medios de comunicación esta semana? Demos una pequeña vuelta, no exhaustiva por supuesto, pero que va marcando. La primera de ellas es los programas políticos, los programas presidenciales. Sebastián Piñera presenta un programa lo suficientemente digamos, estructurado y trabajado con una serie de comisiones que le dan forma a todo lo que es la oferta programática que está haciendo Sebastián Piñera. Y lo hace con la certeza de que para la segunda vuelta no tiene que lidiar con fuerzas paralelas, como le pasa a la nueva mayoría con el Frente Amplio, no tiene que lidiar con candidaturas que puedan hacerle mucha sombra. Por el contrario, tiene que negociar pequeñas cosas para lograr que una parte de los votos de José Antonio Kast eventualmente puedan pasar justamente a engrosar su caudal electoral en esta segunda vuelta, en este segundo turno. Por lo tanto, para Sebastián Piñera es mucho más simple colocar sobre la mesa un programa. Y claro, eso complica no solamente a Alejandro Guillier, que si bien es cierto presentó una introducción o un resumen de su programa con las ideas principales, eran solamente, digamos, grandes objetivos de cada una de las áreas, cuando lo hizo en el Teatro Caupolicán, sino que ahora promete un compendio para la próxima semana, es decir, un desarrollo un poco más largo que un resumen, con algunas ideas que deberían estar asociadas a medidas concretas y poder saber, porque también se ha colocado en la mesa, cuánto cuesta ese programa. Y ese programa, en términos de costo, va a ser relevante para poder generar un elemento de debate frente a lo que sería el último debate de Anatel, que hacen los candidatos frente ¿no es cierto?, a la asociación que reúne a todas las televisoras de nuestro país, por lo menos de señal abierta. En consecuencia, hay acá una situación en la cual los programas son importantes.
Carolina Goich, por su parte, ha ido presentando también un programa bastante sólido, que es el trabajo que ha liderado Alejandro Foxley, entre otros, y que dan cuenta justamente de aquellas cosas donde se quiere colocar el acento, el énfasis, y que buscan de alguna manera darle una identidad también a la democracia cristiana. Recordemos que la democracia cristiana, con Carolina Goich, va sola con su partido a esta presidencial, y que ya con eso marca una gran diferencia con la nueva mayoría y particularmente con el Partido Comunista, que es un tema que va a estar sobre la mesa no solamente en esta primera vuelta, sino que va a acompañar nuestra política por todo lo que resta, yo diría, no solamente de meses, sino que también de años. El Frente Amplio ha logrado consensuar su programa y lo ha presentado y ha dado cuenta de él en la página web. Beatriz Sánchez también ha dado cuenta de lo que eso significa y va dando en términos concretos un panorama respecto a lo que se está jugando. Y ahí la conclusión pasa a ser, yo diría, bastante concreta. Lo primero es que hay una polarización en términos de cómo se plantean los programas y la descalificación o la exclusión derechamente del otro, ya sea de cada uno de los candidatos respecto a los demás candidatos en torno a lo que se quiere hacer, tratando de poder buscar o de decir al menos y plantear que en otro país se va a reinaugurar en marzo del próximo año, por 4 años va a tener inauguración y vamos a tener un nuevo país que se conforme sea el candidato que pueda ganar o no. Pero también ahí se deja de lado la continuidad y el copy-paste del cual es acusado Piñera, en realidad, más que copy-paste, es una continuidad de lo que ya se ha hecho y que hay que hacer en Chile, en lo que se refiere al transporte público, en lo que se refiere a educación, en lo que se refiere a salud. ¿Qué es lo que cambia realmente? Son los énfasis con lo cual se quiere hacer, la capacidad del Estado, de la burocracia del Estado para implementar esas medidas, algunas traducidas en ley, otras traducidas en políticas públicas, pero que son necesarias. Es necesario la descalificación y exclusión para poder decir que un candidato tiene toda la solución a todos los problemas. Sin lugar a dudas, la falta de diálogo y la falta de generosidad política, o quizás no debería llamarse así, sino de estrategia electoral para poder decir, sabe, acá hay un país que tiene una clase política lo suficientemente madura, que es capaz de poder reconocer lo que me sirve del otro para poder proyectar mis propias ideas, como también decir que hay cosas que son transversales y que importan a toda la sociedad y a todo el Estado, independiente de quién las pueda proponer. Pues probablemente esa es la sensación que finalmente va quedando respecto a programas donde estamos preocupados de cómo lo vamos a financiar, a sabiendas que el financiamiento o es por vía crecimiento o es por vía impuesto. Entonces, ¿no será mejor transparentar de qué forma todo eso se va a realizar y efectivamente podamos ir y ayudar todos a empujar este mismo carro que a todos nos interesa por lo demás y quizás evitar una discusión que finalmente termina en este esquema de polarización que no es para nada conveniente al país? Finalmente, vamos a esta semana política termina con lo que son las declaraciones de distintos candidatos. ¿Qué sensación le queda a usted? ¿Va a ganar el que es mejor candidato? ¿O tenemos candidatos tan débiles que en definitiva va a ganar el que sobresale más? Y esta suerte de sobresalir más o no tiene que ver con el discurso, con su voluntad realmente de llegar al poder, con su capacidad de ser creíble frente a un ciudadano que está buscando no solamente eslogan, sino que respuestas que sean más articuladas y, por favor, con sentido común, sino que también estamos hablando de la idea de que esos candidatos representen diálogo, representen una capacidad de inclusión en aquellas áreas o temas donde el esfuerzo va a ser transversal, pensando particularmente que el próximo Parlamento, el próximo Congreso, va a tener que dividirse potencialmente entre 28 partidos políticos que están disputando a diputado o senador algún tipo de asiento, ¿no es cierto?, en este Congreso. ¿Y para qué hablar de los cores? Que son los que van a estar decidiendo las inversiones dentro de cada una de las regiones. No, digamos, si estamos politizando esto a tal punto que la polarización está la que está guiando, finalmente, entre todos estos filtros democráticos, electorales que son necesarios para un país, tenemos los presidentes, el Parlamento, el Congreso, y tenemos a su vez a nivel regional. ¿Estarán tan alineados como para pensar que cada programa podrá llevarse a la práctica y usted y yo creerlo que es así? Ojalá en las semanas que quedan, en los días que quedan, esa credibilidad se asiente como un elemento cierto en nuestra campaña electoral. Que esté muy bien.